Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde Lince, Lima, Perú, para toda Sudamérica, para toda Hispanoamérica. Estamos acá reunidos con el doctor Ciro Gálvez, conocido exministro de Cultura, político del Perú. Doctor Ciro, bienvenido, ¿Qué ¿cómo tal, está usted? Kurt? ¿Qué tal? Mucho gusto. Queremos emprender una exploración, un viaje con el doctor Ciro. Me voy a educar con el doctor Ciro, yo soy profesor para acá, el doctor Ciro es doctor en leyes. Y yo quiero ser su alumno un tiempo, le digo esto a mi público, quiero explorar, quiero entender cómo conectar con ese mundo andino que ha sido tan relegado por nosotros los mistis en Perú, ¿no? Los peruanos extranjeros, los peruanos con sangre europea. Hemos dejado de lado a los runas son, ¿qué son los runas exactamente, doctor? Son los Bueno, descendientes de los incas, los pueblos no puede originarios, ser. Y nosotros los mistis somos un poquito los los migrantes o los migrantes que descendientes de los estamos migrantes, ¿no? también mezclados con los runas, pero que somos más europeos, ¿no? Claro, Es una diferencia cultural más que racial. claro, se pensaba que a través del mestizaje con una visión racialista ¿Mm? de mejorar la raza, Claro. supuestamente Que casando es a una un visión indígena con... primitiva, No, claro, pero eso no dio resultado claro. porque debido a la discriminación, Exacto. Racial, justamente. claro, los pueblos indígenas al tener ya hijos mestizos, el hijo mestizo se aleja de su origen. Correcto. Sí. Yo conozco, por ejemplo, tengo parientes, parientes políticos, que han migrado del interior y que un poquito se alejan de sus orígenes, ¿no? Se alejan de lo que usted dice, muy cierto, hay mucho migrante de los pueblos originarios que llegan a Lima, llegan a la costa y pues, Se desconectan se de su pueblo. conectan de sus orígenes culturales, ¿no? Así es. Creo que es una tarea de un ser humano integrar sus mundos. Yo, por ejemplo, como peruano-alemán, yo tengo que integrar lo alemán a lo peruano y lo peruano alemán. En Alemania no soy peruano, en Perú no soy, bueno, en Alemania no soy alemán, en Perú no soy peruano, soy las dos cosas, definitivamente dicho, soy las dos cosas y no tengo por qué rechazar una y la otra, puedo andar cómodamente entre los dos mundos. Y, Acá el mestizo rechaza sus exacto, raíces. exacto. Y bueno, uno como peruano alemán también integra los dos mundos. Y usted, dígame, usted logró integrar esos dos mundos porque usted tiene también sangre misti, pero es más runa culturalmente, me dijo, aunque racialmente tiene los dos, usted me dice. ¿Cómo logró integrar? ¿Usted tuvo que rechazar una parte de su pasado y adoptar la otra? O sea, usted es lo contrario de un descendiente andino que rechaza la parte originaria y solo quiere ser la parte costeña, o ha logrado integrar los dos mundos, aceptar los dos mundos. Yo estoy en ese proyecto de integrar lo andino Muy bien. y lo europeo, Yeah. porque hacer otra cosa sería chauvinismo. Exacto. Estamos en el mundo globalizado y creo que el reto, no solo en el Perú, sino en todo el mundo, es reconocer y respetar las diferencias. Eso de pretender homogenizar a todo el Perú y convertirlos a todos en un solo tipo cultural español-europeo Claro. ha fracasado. Y es muy stalinista, ¿no? Una visión de imponer, o muy nazi también, imponer toda una cultura uniforme, ¿no? Hay que reconocer la multiculturalidad del Perú. Exactamente, el Perú es uno de los países más diversos cultural y Correcto. étnicamente, y el reto es construir un Estado para todos esos pueblos, pero sin hacerle renunciar a su cultura. Claro, exacto. Que puedan convivir pacíficamente diferentes culturas, diferentes proyectos metafísicos, sin romperse la cabeza uno del otro, ¿no es cierto? Así es, y eso funciona precisamente en los países de tanta diversidad como el Perú. Correcto. Usted entonces propone políticamente un sistema de coexistencia en que todos salgamos beneficiados, más o menos, y que podamos vivir en paz juntos. Claro, que los pueblos se desarrollen en su misma cultura. Correcto. Ese es un error tremendo del Estado peruano que ha querido imponer un solo tipo Correcto. de cultura, un solo idioma, y se ha atentado en este aspecto, por ejemplo, con la educación. A un pueblo quechuahablante le enseñaban en el colegio en castellano. Claro. Es el caso mío, cuando niño en mi pueblo
hablaba la mitad quechua y la mitad español. Claro. Como las clases eran en español, Claro. yo entendía solo la mitad. Y esa deficiencia la arrastré hasta la secundaria y aún en la universidad. Claro. Esa es la explicación por qué los profesionales que estudiaron en su terruño y en su pueblo optan el título profesional, pero están en una desventaja tremenda Correcto. en relación a los profesionales de Lima. Correcto. ¿Por qué? Porque les enseñaron otro idioma. Claro, yo pongo el ejemplo, yo me eduqué en un colegio peruano-alemán y tenía amigos peruanos que de chiquito venían al colegio y pues les costaba mucho leer las cosas en alemán porque historia, sociología, física, matemáticas en alemán, ¿no? Entonces ellos quedaban atrás, no porque fueran malos alumnos, sino porque no entendían el alemán, ¿no? Inclusive hay las historias donde en las clases de religión veíamos el Arca de Noé, pero parecía un barco vikingo, ¿no? Usted, en Perú, ¿no? O sea, yo imagino usted sus libros eran de Lima, o sea, habían ejemplos de Lima, habían estatuas de Lima, había una geografía que se estudiaba, los animales que se estudiaban en biología, ¿eran de la zona o eran de otra parte del Perú? ¿O eran del extranjero? Por ejemplo, en biología, ¿qué tipos de animales estudiaban ustedes en biología? Bueno, siempre eran animales originarios de Europa, pero Ay, nos hubieran enseñado poniendo como ejemplo, por ejemplo, la llama, los claro, cuyes, los zorros, los pumas, ¿no? Hay un problema centralista de la educación. Sí. Lamentablemente, el Estado peruano actual está construido sobre pensamientos europeos, Exacto. que el peruano originario no lo entiende. Sí, por ejemplo, me da curiosidad, porque yo quiero entender esto, quiero entrar en ese mundo. Usted se la ha visto en una guaraca en otros. Ahora veo que usted no tiene está su guaraca hoy día. Su guaraca. Bueno, de acuerdo al contexto, estamos en Lima, Estamos en Lima. Pero la guaraca siempre la la tengo. lleva. ¿Y qué significa eso? Porque usted nos está amenazando, nos quiere pegar. No, nada de eso. Esto es una especie de amuleto que te protege para que no cometas adulterio, para que no le engañes a tu mujer. Interesante. Y también para que no cometas incesto. Ya, incesto. O sea, ¿usted dice un amuleto en sentido mágico o es más un recordatorio, un símbolo? Un símbolo. Ya. Un símbolo, porque en el mundo andino, para luchar contra el adulterio precisamente, tiene que haber una simbología. Entonces, una guaraca te recuerda que tú no debes enamorar a tu sobrina, a tu prima, a tu hermana. Porque, que ocurre tanto en el Perú, ¿no? Claro, ocurre tanto y por extensión también una guaraca es un símbolo para que camines derecho, para que no seas corrupto, pero para que no robes. Y ¿no? supongo que también es un anuncio al contexto social de que yo soy una persona que no soy de esta de la que corrompe a las jovencitas, no soy una persona que se deja corromper por plata. También es un anuncio, ¿no? Claro. Y de paso es un símbolo de identidad. Así qué significativo este símbolo, ¿no? Sí. O sea, usted tenía su mensaje con la guaraca, no era un acto de protesta, es un acto meditado, un acto racional. Claro, para que el público recuerde, el público quechohablante e indígena, que este es un símbolo para portarnos bien. Muy bien. Lo felicito, yo también puedo hacer mi guaraca. Le voy a obsequiar en mi próximo día que le traigo una guaraca. Eso, le felicito, me va a traer una guaraca. Gracias. Bueno, hablando de otros temas y hablando de la guaraca, usted tiene una famosa poesía y canción que se llama Entre dos fuegos. Sí, Izcainacaj Chaupimpi. ¿No? Me interesa mucho el tema, es el tema que, hablando de la guaraca, que yo imagino que usted la usaba cuando estuvo en esa época en la sierra del jovencito, viviendo entre el fuego de los terroristas, de los guerrilleros, y el fuego de las Fuerzas Armadas. Cuénteme, ¿cuál es su experiencia más remota y primigenia con la violencia política? ¿Cuál fue el primer acto violento político que usted presenció? Bueno, fueron actos así imprevistos que yo no tuve la suerte de estar enfrentado con armas, pero vi morir gente, familiares, familiares, paisanos y cosas tan espeluznantes, ¿no? Pero fueron
¿Asesinados? Claro, claro, brutalmente. La primera experiencia de un asesinato, ¿quién fue el origen de la ciudad? ¿Los guerrilleros, los terroristas o las Fuerzas Armadas? No se sabe, No se sabe. no Ya. se sabe porque un día venían los senderistas, Ya. otro día venían los soldados, Todos vestidos iguales. claro, con pasamontañas, Ya. no se sabe. No. Por O eso sea, se llama Entre dos fuegos, ya. esa canción, y hay un documental sobre eso que yo lo he grabado. Pues dígame, me interesa esto porque es algo que los limeños muchas veces no entendemos. Los senderistas y las Fuerzas Armadas se vestían igual, o sea, estaban igual de camuflados cuando iban al combate, a tal punto que no se reconocía quién era guerrillero, quién era Fuerza Armada. No, los terroristas andaban con ropa normal, Ya, pero cuando hacían sus atentados venían Bueno. con su pasamontaña. ya, Y en muchas oportunidades se sabe que los soldados también venían con ropa así de civil, normal. con su... Claro, sí, yo me acuerdo haber escuchado de marinos míos, amigos, que me decían que tenemos que ponernos la ropa del pueblo porque si no nos identificaban, nos daban vuelta de frente a los guerrilleros, ¿no? Ellos, por razones de seguridad, tenían que ir camuflados también los marinos, las fuerzas, los ejércitos, los soldados. Sí, sí, es muy creíble su versión, el doctor Ciro, y es algo que debe entender nuestro público, que próximamente las unidades campesinas, ustedes, los andinos, los runas, no podían saber quién dispara ahora. Y eso, en cierta manera, debe haber creado cierto resentimiento, vamos a decir, o cierto temor, tanto frente a los guerrilleros como frente al Estado peruano. Es natural porque contra alguien que te agrede, que mata a tu familia, obviamente tiene que haber una reacción, ¿no? Claro. Pero yo creo que esos odios se tienen que olvidar y más bien mirar hacia el futuro. Y que el Estado analice mejor estas cosas Claro. para que no vuelvan a ocurrir. Yo creo que usted tiene ahí como político y hombre runa una gran tarea en la política peruana para hacer sanar estas heridas del Perú interior. Creo que usted tiene un llamado para esto, usted, me parece. ¿Por qué sí en política? ¿Por qué? Me parece que ese llamado que está dentro de usted, porque usted lo han basureado, le han dicho de todo, y sigue usted parado en cada ronda política volviendo a entrar en las ruedas. ¿Qué lo motiva, qué lo mueve, doctor Ciro? Que yo veo que existe un abismo que separa de manera infranqueable al Estado peruano, al Estado hispano-peruano del Perú originario, Ya, que hasta ahora no se ha solucionado. ya, La República actual fue fundada solamente por los descendientes españoles, Correcto. sin la participación de la población indígena, por correcto. no habérsela convocado. Eso es muy cierto. Yo hablando con un amigo mío que es historiador, no voy a decir su nombre por cuidado, pero él me decía que si bien las guerras de independencia se ganaron con participación de los pueblos indígenas, los que fundaron la República dejaron de lado a los originarios indígenas y se apropiaron el Del mando, Estado. sí, el Y Estado. Sí, sí. así es. Y hasta ahora, Ha sido relegado hasta ahora, ¿no es cierto? claro, se ve, por ejemplo, en las pinturas de esa época, que la declaración de la independencia y tanta cosa, no hay un solo indígena, ¿no? Interesante, interesante. Entonces, los descendientes españoles, ¿Ya? especialmente los de Lima, Mm, fundan la República mm, con esa visión colonizadora heredada de sus ancestros. claro. Dando la espalda del Perú interior, ¿no? No sería dándole la espalda, más bien pensando en seguir dominando Ya. las colonias y Ok. seguir explotando sus recursos, ¿no? Ok, sí, hay una actitud. Y esa actitud continúa hasta ahora porque Correcto. el Perú originario, que representa aproximadamente el 30% de la población Población nacional, peruana. está totalmente excluida, permanece excluida, Es- sin voz ni voto en las decisiones de Estado, y es obvio que ese gran porcentaje Ujú, ve al Estado como una institución extraña, claro, y por eso que no confía en las autoridades correcto. y se oponen también a los proyectos de desarrollo estatal
Porque no en confían. los territorios Claro. indígenas, porque no confían Que no uno confían. y otro porque el Estado no les reconoce los derechos. Eso es muy importante, ¿no? No le reconoce los derechos a sus territorios Claro. ni a los recursos allí O existentes. sea, hay un problema. Y usted diría que el indígena, el hombre andino, el runa, reclama su territorio. Claro, O sea, es muy consciente de la propiedad de su territorio. así es. No es que rechace No la rechaza, propiedad. no. Es lo que quiere es que reclame la propiedad Claro, que por lo menos ser partícipe de los beneficios. con los inversionistas de la explotación de los recursos allí existentes. Esto es muy interesante porque plantea un desafío que planteamos nosotros liberales clásicos, donde decimos, no, pues el territorio, el suelo, y lo que está en el subsuelo no debe ser expropiado por el Estado. Por la Constitución, en su artículo 66 dice que lo que está en el subsuelo, si hay algo de valioso, metales, oro, petróleo, le pertenece automáticamente al Estado. Entonces, a través de ese acto constitucional, en realidad se le está expropiando al andino, al hombre de runa, su propiedad, que es beneficiarse del subsuelo. Así es, pero lo más grave es que para expropiar un territorio indígena, le privan de su principal fuente de vida, que es la agricultura. Y Las encima de chacras eso, lo convierten claro, en mina. encima Y de a eso, ese campesino no se le da ninguna otra oportunidad de claro. trabajar en ningún lado. O sea, encima lo arriman, como se dice. Claro, lo desplazan. Claro. Cuando lo normal sería que ese campesino sea pues socio de esa De empresa, esa empresa gran minera, o claro, perciba un un beneficio. canon directo Claro. por parte de la empresa. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que los cánones, sí que se van a cobrar canon, deberían ir directamente a las comunidades indígenas, ¿no? Esa es precisamente la visión que nosotros tenemos. Claro, me Uno parece- de nuestros proyectos, que las empresas mineras deben entrar en acuerdo directo con las Claro, comunidades, claro. porque el Estado es un pésimo intermediador Exacto. y es el que origina precisamente todos estos grandes conflictos. Por su intermediación se agudizan los conflictos a veces solucionarse. Así es, por diversas razones. No. Burocracia, ineficacia, desconocimiento de la realidad y corrupción. Ya. Porque sabemos Sí, todos que eso los sabemos jueces, todos. Sí, pues, bueno, es sabido. O sea, usted como abogado lo sabe. Yo también lo he vivido. Doctor, tengo un amigo que sostiene que en Perú, en Sudamérica, hay una especie de apartheid criollo. O sea, un piso de arriba que manda o que explota el piso de abajo. Pero lo curioso es que este apartheid no es racial, sino es político. El apartheid de arriba, los hombres de arriba, son los que tienen contacto político, los que se mezclan en el Estado, dirigen el Estado, manipulan el poder a favor de uno y otro. y usan el Estado El en beneficio contra propio de los pueblos del indígenas. pueblo de abajo. Así es. Usted nos daría la razón a los liberales cuando decimos ese apartheid es correcto y en realidad en el piso abajo están los runas y estamos nosotros, los hombres de calle, ciudad común, que queremos trabajar y que nos explotan más impuestos, más reglamentos, más exigencias, burocracia, y ya no podemos por el costo de mantenernos legales. No podemos hacer una alianza ahí política. Claro, los pueblos originarios practican el principio de la armonía, Correcto. heredado de los incas. Los incas, por la adversidad del territorio, que no les permitía hacer guerras a grandes distancias para conquistar pueblos, optaron a actuar bajo el principio de la armonía. ¿Cómo armonizar? ¿Cómo encontrar puntos de coincidencia con todos? Mire que ese es un principio del mercado moderno. El mercado moderno justamente dice cómo me acerco a ti, un poco bajo el principio de reciprocidad. ¿Cómo llego a ti para que tú me ayudes en lo que yo quiero hacer y qué te puedo dar a cambio, que te beneficie a ti? Esa es la idea del mercado, la idea del intercambio. En realidad lo que yo veo es que las ideas... Eso ya lo practicaban los incas. Claro, yo veo que la idea del mercado está muy cercana a la idea indígena de la reciprocidad, donde el curaca le da una gran fiesta al pueblo y el pueblo trabajaba sus tierras. Era como un intercambio de favores, ¿no? Así es. Y la diferencia con la reciprocidad occidental moderna es que en los pueblos indígenas la reciprocidad comienza de manera espontánea. Cuando yo, por ejemplo, Correcto. necesito algo de ti, Ya. no te consulto si puedes darme ni nada por el estilo, sino simplemente
te llevo Ya, un regalo. ya. En quechua le llamamos Yaycupacu. Son juntas suacunapa, así en quechua, Ya. ¿no? Me va a apuntar eso, porque tengo que aprender quechua todavía. Usted me ha prometido enseñarme quechua. Claro, claro, con todo gusto. Entonces, si tú recibes, agarras el regalo, Ya. se establece esa relación. Ese contacto, Así es. ya. Es como firmar, En es como el firmar mundo contratos. O sea, cuando moderno occidental no hay tiene eso. que haber un conversatorio previo. Claro, Yo te doy esto y tú me das. claro, En claro. el mundo andino no, simplemente el Yaycupacu lo llevas y ya tú sabes que muy bien Pero debes si hay- recibirlo. Y si el hay- que no lo recibe, Exacto. queda mal, se gana la condena popular, el desdén de la gente. ¿no? Ya. Entiendo. O sea, el Yacupaco es como un adelanto donde yo le digo, yo quisiera trabajar juntos. Claro, no le dices nada, pero le dejas de Es como regalo. decirle, quiero armonía contigo, quiero paz, Así quiero es. desarrollarlo juntos. Así es. Y ya si la persona no acepta es porque es una persona belicosa, Pero conflictiva. la gente, los demás pueblos lo van a Lo van a marginar, marginar. porque está rompiendo El un pacto canon implícito, cultural, claro, ¿no? el Una pacto costumbre implícito, claro. ancestral. Sí. Miren, señores, como que interesante como hay pactos implícitos, hablando de Hobbes y Locke, los pactos implícitos de una sociedad, ¿no? Hay un pacto tácito entre los runas de esa forma de tratarse, ¿no? Bueno, doctor, le explicaba que el apartheid, los de arriba son los que tienen contacto político, usan el Estado para favorecerse, y los de abajo son un poquito los que están reprimidos por el Estado, dejados de lado, marginados. Ustedes, en las comunidades indígenas que usted representa, ¿se sienten realmente marginados por el Estado o se sienten apoyados por el Estado? ¿Son una carga para el Estado, como dicen algunos, o son alguien que son beneficiados por el Estado? ¿O es lo mismo, ser una carga y ser beneficiado por el Estado? En las comunidades campesinas no hay sentimiento de pertenencia al Estado. Ya, Porque, como dijimos hace un rato, los pueblos indígenas no participaron en la organización del Estado ya. y hasta ahora tampoco forman parte de la estructura estatal. Entonces es obvio Ya. que ellos rechazan al Estado lo ven con desconfianza. Ya, entiendo eso. Me dicen a mí mis amigos de las Fuerzas Armadas que si bien, y ese fue el tema de inicio de la entrevista, si bien ustedes, los comunidades, estuvieron entre dos fuegos, siendo atacados por guerrilleros, por terroristas, siendo atacados por Fuerzas Armadas, hubo una segunda etapa donde, ¿y por qué eso lo digo? Porque esta segunda etapa podría significar que ustedes sí han sido asimilados por el Estado, y si no ha sido así, quería preguntarle por qué. Podría significar esta segunda etapa donde se trabajó más con los ronderos, con las comunidades indígenas, una segunda etapa donde fueron las comunidades indígenas, los ronderos indígenas, las rondas campesinas, las que le dieron vuelta a los guerrilleros, las que dieron el combate en nombre del Estado, porque tengo entendido que fue así, doctor, no fue así. ¿Fueron las rondas campesinas las que le pusieron pare a los senderistas o no? Claro, son las que definieron la situación, Claro. obviamente con el apoyo del ejército, Ajá. porque las comunidades no quisieron enrolarse a los grupos subversivos, ¿Por qué no quisieron rolarse? ¿Qué significa eso para ellos? porque esos grupos subversivos venían con un discurso extraño, Ya. una cultura extraña en otro idioma. Muy bien. Entonces, los subversivos, los terroristas, al sentirse rechazados por los pueblos indígenas, los arrasan. Ah, sí, los arrasaron. Claro, todos sabemos que han muerto Es que miles. eso es algo que duda mucho de la gente, ¿no? Hoy en día los cardeales han vendido una idea de que solo las Fuerzas Armadas arrasaron a los indígenas y que los terroristas se habían portado muy bien, ¿no? No, No. si no hubiera sido por la participación activa de los pueblos indígenas, el final habría sido de repente otro, o Ya. mucho más sangriento, Ya. porque el indígena como dueño del escenario, él conoce los accidentes geográficos, Correcto. conoce las costumbres, conoce el idioma, Y fue definitivo en la lucha antisubversiva. definió, claro, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, Y ese pero claro, apoyo no significó que se integraron en el Estado. ¿Qué pasó ahí que no llegando el paso a ser integrados al Estado? bueno, el apoyo fue momentáneo. Ya. Cuando los pueblos indígenas iban al ejército a pedir apoyo, a pedir protección, el ejército les decía, no, ustedes son prosenderistas, no podemos apoyar. Ah. Y los
No, los amedrentaban. Ya. Y yo recuerdo un pasaje precisamente de Puerto San Antonio, Mm, en una incursión terrorista, Ya. 25 senderistas Ya. tratan de amedrentar al pueblo, habían estado ya ahí varios meses, Ya. y la comunidad reacciona de una manera muy, muy hábil. Ya. Un día que los senderistas vuelven de haber hecho unos atentados en pueblos cercanos, Ya. estos paisanos los esperan con una pachamanca. Ah, ¿y qué querían? Bueno, y le reciben a los terroristas, bueno, compañeros, sírvanse, están cansados. Aquí hay una pachamanquita, Ya. y ellos todavía seguramente piensan, oye, estos indios que ¿Quién comen? nos rechazaban siempre, ahora mira, nos han Ya, preparado una ya. pachamanca. Se lo ganaron por el estómago. Claro, y ahí la historia cuenta, yo no estuve ahí, pero que los senderistas, carambas, con cierta desconfianza, pero mira, estos ya cambiaron, Ya, ya. ¿no? Ya los tratan de compañeros, muy bien. sí, Comieron vamos, y se retiraron. no. No. Ahí los paisanos le hacen comer la pachamanca, la guatia le llamamos Ya. en quechua, sabrosa la pachamanca, encima le invitan unas cañitas, ¿no? Su chichajora. Caña, Caña ¿no? ya, aguardiente, Sí, aguardiente. aguardiente. Entonces, inicialmente los senderistas estaban desconfiados, Ya. pero mira la habilidad Del de pueblo. la población indígena, quechohablantes que ni siquiera sabían leer ni escribir, ponen música, unos vainitos, Ya. y le dicen, compañero, las muchachas, ¿no? Ya. Vamos a bailar. Uy, ahí. Desconfiados estos señores, Ya. a ver, aceptan bailar, pero con su metralleta al hombro, Ya. ¿no? Y bailando ahí le dicen, pero compañero, tu arma da miedo, mejor guárdalo. Ya. Guarda. Los gigantes. Como los está gigantes claro, como ya armados, estaban mareaditos, ya pues lo guardan, ¿no? Y comienzan a bailar y bailar alegres, más cañitas, más cañitas. Cuando de repente, en lo más eufórico del La baile, fiesta. una muchacha ¡plum!, se le abraza al Al senderista, senderista. el otro, todos. Y luego los varones vienen, ¿no? Agarran las armas. Y tatac. No, y Ya. las armas estaban con Con seguro. rastrillo, ya. No sabían cómo ir, lo usan como garrote y lo matan. comba. Wow, o sea, fue una estrategia antisubversiva. Una reacción espontánea de Ya, un pueblo sí, aparentemente ignorante, torpe. Y diga, ¿qué pasó ahí? Porque pues, los senderistas deben haberse vengado de ese ataque, ¿o qué pasó? Claro, O sea, de los 25, creo que murieron 20. Ya. O sea, la ronda la ganó el pueblo. Bueno, se fueron Ya. 5 o 6 senderistas con disparos al aire, se repliegan y la venganza era de esperarse. Era esperarse. ¿Qué hicieron En el ese pueblo? momento, los campesinos los degüellan a todos los cadáveres, Ya, se cargan en sus mantas ya, y van a la base antisubversiva. ya. O sea, bien apoyo del Estado, muy bien. Sí, hacia... Y nuevamente los soldados le dicen, ¡ay! ¿Qué pasa? ¿Qué Ya, vienen? ya. ¿Qué son indios terroristas? Y otra vez. No, señor. ¿Y qué llevan ahí en las mantas? Aquí están, señor, los terroristas, aquí están. Ahí Ya, están o sus sea, esta es cabezas. la prueba que hemos luchado contra los Así es. terroristas. Entonces, a partir de ese momento, el ejército recién comienza Ah, a darles cierto apoyo. sí, ya. Les manda algunos soldados para que los entrenen, creo que le Ya. dejan unos cuantos falsos. O sea, San Antonio fue una cúspide en la cual el pueblo, a partir del pueblo, se ganaron la confianza de los soldados. No fueron soldados, no fue una estrategia del Estado de acercarse al pueblo, sino fue el pueblo el que le dio la mano a los soldados. Así es, y le demostró que estaban siendo víctimas de los verdaderos. Exacto. Porque los soldados no creían eso. No creían, al contrario, y hasta ahora, a todo indica, no, ese es terrorista, terrorista. Correcto, Y ese es un correcto. gran error. Claro. Entonces, la venganza era de esperarse. Ajá, El ejército los prepara, habían algunos licenciados en la comunidad, ajá. y todos los días ya se convierte en una Una etapa espera. de espera, de preparación, entrenamiento. De tensión también, ¿no? Claro, cada hora en la noche tenía que tocar la campana y todos tenían que estar Ya. alerta.
Y ahí, bueno, ¿cuándo llegan? ¿Cuándo llegan? Y de repente al año exacto Al año. llegan. Un año pasó. Más ya. o menos 150 Wow. o cerca de 200 terroristas. ¿Cuántos pobladores habían? ¿20, 25? Claro, en el primer enfrentamiento eran 25. No, en el pueblo, ¿cuántos había? ¿Cuántos pobladores había? Se calcula que habían pues unos 500 más o menos, pero ya. niños, ancianos, señoras, ¿no? ¿Y cuántos senderistas vinieron en el año? Eran más de 100. ¡Wow! Una tropa ya. Claro, pero para mala suerte de ellos, justo cuando estaban llegando al pueblo ya al amanecer, toca la campana, que tocaba cada hora, toca ahí. Se ponen en alerta, ya tenían cierto entrenamiento y se produjo pues un enfrentamiento, un combate con lo que había. Algunas pocas armas de la comunidad, bueno, se agotaron rápido y después fue una matanza masiva, la venganza, ¿no? A los senderistas mataron a los pobladores. Claro, mataron más de 100 campesinos. ¿Y por qué no llaman ayuda de la base? Pues no vino la base a apoyarlos, para protegerlos. No había base, no había nada. En ese momento es cuando la Fuerza Armada debía apoyarlos. Claro. Le habían dado algunas estrategias de tocar la campana como alarma o cornetas de cacho, ¿no? Y estrategias e indicaciones para que las comunidades vecinas también vengan a repeler, ¿no? Pero ese día, lamentablemente, no vino nadie. Ya, entiendo. O sea, ¿usted estaría de acuerdo conmigo, como liberal, que digo que el Estado deja de hacer lo que debe hacer, que es, lo que debe hacer el Estado es infraestructura, carreteras, postas, debería hacer seguridad, policía, ejército, de hacer justicia? Todo eso debería hacer el Estado y no lo hace, y hace tonterías como subsidiar unos cines de Benitos acá en el Perú. Claro, lamentablemente el Estado les dio un apoyo momentáneo, pero cuando las papas quemaban, cuando debía estar ahí, no estuvo ahí. Entonces, ¿usted está de acuerdo en que el Estado no está donde debería estar? Obviamente que no está. Recién cuando hubo ese enfrentamiento sangriento, que según informes fue uno de los más grandes de la época de la subversión. ¿Dónde fue exactamente? ¿San Antonio de...? Se llama Puerto San Antonio. Era una comunidad campesina en ese tiempo del distrito de Surcubamba. ¿En qué provincia? Tayacaja, Huancavelica. Ya, interesante. Y a partir de ese momento, en los años siguientes, recién, crearon ya como distrito, ahora es un distrito, construyeron algunos colegios, postas médicas, pusieron las autoridades ya como distrito y también construyeron una base militar que ahora es un cuartel formal muy grande, como recuerdo precisamente de ese evento combate tan triste, sí. Pero justamente ahí iba mi pregunta, ese apoyo que dieron los pobladores a las Fuerzas Armadas, que sí fue reconocido por las Fuerzas Armadas, como usted dice, tarde, porque llegó después civilización, llegó posta médica, llegó una base. ¿Eso ha logrado integrar a los pueblos indígenas al Estado o se ha interrumpido ese proceso? O sea, ¿ha logrado prosperar ese proceso de integración o se ha interrumpido? No se ha integrado a los pueblos indígenas de ningún sitio al Perú, porque esos actos de construir postas médicas, colegios, en fin, es el Estado que lo hace con una visión paternalista. De arriba abajo, centralista. De arriba, como que le estás ayudando. Una planificación central, digamos. Que pero no es reconocer los derechos que tiene ese pueblo, los derechos que tienen a estar representados en los poderes del Estado. Usted diría que la forma correcta es que de abajo arriba suba el orden. Yo creo que la primera señal tiene que darla el Estado. El Estado. Sí, porque los pueblos originarios hasta ahora son pueblos traumados por el maltrato de 500 años. Correcto. Que lamentablemente no tienen siquiera líderes bien preparados por ese problema que le digo, que ni siquiera entienden bien lo que se les enseña en la escuela. Correcto. Yo, si he llegado ya a este nivel, fue por mucho esfuerzo y pasando muchas limitaciones, muchos actos de discriminación. Yo pasaba piola
Piola. por mi color medio blanco y apellido español, ¿no? Su color de colorado. Claro. Pero el problema comenzaba cuando a mí se me salía algún mote. El dejo, ya. El mote, que no El lo mote, pronunciaba ya. bien el castellano. Dígame, sí hay eso, ¿no? Sí O hay sea, cuando... en un país tan racista juega Sí, mucho sí. el color y el apellido. Juega mucho pero dígame, ¿es más cultural o es más racial? Porque yo conozco gente, tez canela, porque está vestido occidentalmente, que habla bien el castellano y no lo consideran indígena, a pesar de que es origen indígena. Claro, Entonces, es que yo digo, esto es más que racial, es cultural. es cultural, es una Sí. discriminación cultural. Y tiene ambas dosis. Como le digo, en el caso mío, yo tuve suerte porque no era rechazado así de Claro, plano. claro. Pero el problema comenzaba cuando yo Sí, no conocía algunas cosas. Sí. O sea, no hablaba bien el castellano. Y en ese sentido, Runa busca una sociedad donde cada quien, cada pueblo, cada comunidad, cada asociación de gente libremente asociada puede desarrollarse como ella misma desee. Claro, Como que ella se misma desarrolle decida. en su propia cultura. Y en su propio perfeccionamiento. Así es. Y Ya. que se le enseñe en su idioma. Claro. Ahora, ahí la ley de educación bilingüe intercultural. Correcto. Según esa ley, los profesores para enseñar a pueblos quechuas deberían ser quechuahablantes, Ya. ¿no? Y gente que haya salido de esa etnia. Pero por la corrupción que existe, nombran profesor bilingüe Ya. a cualquier De otro lado. persona que no Ya. conoce ese idioma. ¿Usted estaría de acuerdo en que el ministerio descentralice las UGELs a cada provincia, de que sea la provincia la que contrata a los profesores, que sea la provincia que dentro de ellos contraten profesores, que dentro de ellos pongan el plan de estudio, diseñen el plan de estudio, diseñen los contenidos de los libros, que sea que toda esa enseñanza se delegue a los pueblos mismos, para que ellos primero aprendiendo, se autoenseñen. ¿Estaría de acuerdo en una política así, totalmente descentralizada de educación? No solo descentralizarla, sino rescatar lo que queda Correcto, del sistema correcto. educativo peruano. Correcto. Porque si hemos llegado a ser una de las 6 civilizaciones más desarrolladas del mundo, señores, ¿no? se deduce que tenían un sistema educativo. Claro, En el Perú, desde que llegaron los españoles, se olvidó todo eso. correcto. Durante el coloniaje era el sistema escolástico español. Mm, En los primeros años de la República se siguió con ese sistema. Luego viene la primera reforma educativa de modelo francés en Claro. 1852. claro. En 1925, la segunda reforma y se establece el sistema educativo anglosajón. Anglosajón. Y en 1993, con Fujimori, viene el sistema educativo neoliberal. No. Pero en ningún momento de la historia Hay una... siquiera se preguntaron, pero ¿cuál es el sistema educativo peruano? Originario, claro. Originario. ¿Y cuál es el que se adapta más al peruano que él conoce, ¿no? Que Es ha nacido con obvio, eso, así claro. es. Entonces, no se trata de establecer un sistema Claro. educativo extraño europeo Claro. a una cultura diferente. Por lo menos una síntesis, ¿no? Por lo menos una Habría síntesis. que hacer una síntesis. Sí. ¿Usted Bueno, está de acuerdo cuando yo digo, si yo como creyente quiero ir a China, no puedo hablarles en inglés, tengo que hablarles en chino, ¿no? claro, Si yo quiero predicar mi cultura o quiero desarrollar un país, tengo que hablarle en el en su idioma propia cultura. que maneje y usar los mitos, usar sus símbolos. Así es. En este aspecto, uno de los que trató de rescatar ese sistema cultural ¿Ya? indígena fue Velasco. Ya. Pero Velasco Alvarado, lamentablemente asesorado Por la mano izquierda. marxistas, Claro. trataron de imponer pensamientos europeos Soviéticos. soviéticos. Claro. Entonces, eso tampoco era lo De Guatemala a Guatemala. Claro, podría decir. Así. Bueno, doctor Ciro, ha sido un gusto entrevistarlo. Espero que en las próximas 2 semanas nos volvamos a entrevistar, a seguir hablando, seguir tendiendo puentes entre los mistis y los runas. Mucho gusto. Eso es muy importante. Sí. Y Añanchaico y Kimuabagayay cae entrevista manta. Me va a tener que enseñar porque quiero aprender. Claro, bueno, estoy diciendo,
y te agradezco por esta entrevista. Ah, vielen Dank. Le estoy hablando en alemán, muchas gracias. Allí me voy a ver. Para que ella también sea otro idioma. Mucho gusto.